Vamos a tener este tiempo de la palabra de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué depende de que crezca nuestra fe? Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. La fe se fortalece también en la oración. Pero hoy encontramos una iglesia, nos damos cuenta, no es necesario el discernimiento espiritual para darnos cuenta que la iglesia ha estado en un decaimiento, en una tibieza espiritual. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo combatir el enfriamiento o tibieza espiritual? Miren, Jesús cuando vino tuvo un propósito principal, el que Él viniera al mundo. Vamos a Lucas 4:18. Nosotros cuando a veces vamos a las casas, nos damos cuenta de que las personas cuando pues se alejan por un tiempo y hemos llegado a las casas y se siente algo ahí que no estamos tranquilos. Pero precisamente porque el enemigo aprovecha toda ocasión, ustedes lo saben, él es anda como león rugiente, ¿verdad? Y si él lo que le gusta hacer es poner ceguera espiritual en las personas, pero el propósito de Jesucristo, Él dijo ahí en Lucas 4:18, cuando leyó la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando venimos a Cristo, es inmediatamente esto que el Señor hace. Sana a los quebrantados de corazón. Sana nuestros corazones. Él trae esa sanidad de todo tipo de heridas de corazón. A pregonar libertad a los cautivos también. Vista a los ciegos. No crean ustedes que está hablando de ciegos físicos. Está hablando de la ceguera espiritual. De que la gente sepa, vea. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que pasa a nuestro alrededor de un cristiano pasan muchas cosas. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Esto pareciera una metáfora, pareciera un poema muy bonito, pero así es, una cobertura espiritual tenemos a nuestro alrededor. Pero si dejamos de morar, si dejamos de habitar ahí con Él, inmediatamente el enemigo va a llegar como león rugiente a devorarnos, a poner tibieza espiritual, a enfriar, poner ese enfriamiento y esa ceguera espiritual. Jesús dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, esto vino a hacer Jesús. ¿Qué pasa? Porque nosotros a veces nos damos cuenta que regresan las personas a estar así, cautivos, ciegos y oprimidos. Porque hay enfriamiento y tibieza espiritual. Esto hace realmente que suceda así. Jesús cuando narró, Él lo dijo así, fue unas palabras espirituales. El espíritu cuando sale del corazón del hombre anda por lugares secos, buscando reposo. Como no lo haya, porque un espíritu inmundo, una vez que entra en una persona y cuando sale por esta libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos, sale ese espíritu, pero
ya no está tranquilo afuera, ya necesita un lugar, una nueva casa. Y si no haya ninguna otra casa, dice, volveré a mi casa, pero trae consigo otros 7 peores espíritus que él, dice. Y aquel estado del hombre viene a ser peor que el primero. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso dijo Jesús. Y esto acontece por este tipo de situaciones, porque el Señor Jesús, cuando vino a nuestra vida, a nuestro corazón, nos libertó de toda cautividad. Nos dio vista espiritual para estar alerta, para estar despiertos, y libertad de toda opresión demoníaca. Como dice la palabra de Dios, decían ahí los apóstoles, dice el apóstol Pedro, cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el enemigo, el ladrón, viene para robar, matar y destruir. Él no va a destruir a una persona que ya está destruida. Es ilógico. No va a destruir una persona que anda en el mundo, que no quiere nada con Dios. Ya está ya está listo para él ese. En esos ni pone cuidado el ladrón. Esto lo dice porque es a la iglesia, a los cristianos, a los que les quiere robar la comunión con Dios, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso quiere robar, quiere matar, quiere que no haya vida eterna en las personas y destruir la obra de Dios en sus corazones. Esa obra de salvación, de toda bendición. Y eso quiere hacer, y lo hace todo el tiempo. Y como dice en 2 Corintios 4:4, decíamos, Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Pero dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque el enemigo va a querer esto, que haya incrédulos, que volvamos a la incredulidad. Eso va a hacer que estemos débiles. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? De nuestra fe en el Señor. Cuando oramos y le pedimos, estamos confiando y todo funciona. ¿Cómo empezó a fluir, a hacer su obra de salvación Dios en nosotros? Cuando creímos en su palabra, cuando creímos en Cristo. Pero cuando hay incredulidad, ¿hallará el Señor fe en la tierra? Y esto hace Él, ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya no hay luz allí en esa vida, aunque hubo antes, pero se puede apagar. Por eso decía Juan el Bautista, el que viene después de mí, ese es más poderoso que yo, y él nos bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y el fuego es nuestra responsabilidad de que esté todo el tiempo avivado, que esté vivo, que esté fuerte ese fuego del Espíritu. Eso es el sentimiento que nos da cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando nosotros estamos en constante, porque es de perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque es imposible que alguien que no persevere en el camino de Dios pueda ser salvo.
Decía yo, si esta obra vino a hacer Jesús, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué los cristianos regresan otra vez a meterse en cautividad ellos mismos? Y le abren la puerta al enemigo para que él... Por eso dice ese versículo, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Porque ¿quién le da lugar al diablo? Las personas le dan el lugar. ¿Y qué lugar le dan? La prioridad, lógicamente. El señorío. Y el rescate que hizo Jesús se va a perder. Claro, porque vino a matar, robar y destruir. Y eso quiere destruir el enemigo. Dice ahí en Apocalipsis 3:1, este tema que estamos viendo, enfriamiento espiritual. Apocalipsis 3:1 le dice, Jesús está hablando aquí, está diciéndole al apóstol Juan, quien tiene esta revelación por eso se llama revelación o Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al mensajero de la iglesia en Sardis. Le está hablando a los pastores aquí. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Quién es él? Es Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la iglesia sabemos que ahora tenemos vida eterna, que tenemos vida en abundancia, los cristianos. Pero hay cristianos que estarán así. Tienes nombre de que vives. Tú crees que tienes vida eterna, pero estás muerto. Y le dice en el versículo 2 también, sé vigilante. ¿Qué cosa es un vigilante? Alguien que está alerta todo el tiempo, que está despierto, que no se va a dormir, que va a estar en constante cuidado. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque así como somos salvados poco a poco, y una renovación, un nuevo nacimiento se va dando con el tiempo. La palabra es la que nos hace renacer, ¿no? Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos dice ahí en la palabra allí. Esto afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Nos hemos algún día puesto a analizarnos esto? ¿El Señor ha hallado nuestras obras perfectas? Son halladas ahorita, así como estamos, porque Jesús dijo, no, el Hijo del Hombre va a venir a la hora que menos piensen ustedes. Todos quisiéramos que vinieran domingo así como estamos ahorita, ¿no? Que estábamos cantando, estábamos así. Pero Él dijo, va a venir a la hora que menos se den cuenta ustedes. Y cuando venga, que no halle, porque así lo dice acá, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estas palabras están escritas para la iglesia actual, la iglesia de hoy. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad, es presente siempre. Afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, ya empezaba a haber muerte. Ya le había dicho, tú crees que vives, pero estás muerto. Pero si todavía hay una luz por ahí, sé vigilante, afirma esas obras, esas cosas que están para morir. Y ahí en primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad.
Vamos a leer 1 Pedro 5 del 8 al 10. Aunque me gustaría que pusieras el versículo 8 en la Nueva Versión Internacional. Fíjense cómo dice en la Nueva Versión Internacional. Practiquen. Recuerden, la Reina Valera dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, pero aquí dice: practiquen el dominio propio. El dominio propio es el que no nos va a dejar caer fácilmente en el pecado. Y si hemos recibido el Espíritu de Dios, ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. No les ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Practiquen el dominio propio. Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Seguimos ahí en la Nueva Versión, dice el 9. Nos da la solución. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Eso es todo. Esa es la solución que nos da la palabra, que nos da el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre a hallar fe en la tierra, nosotros lo podremos resistir manteniéndonos firmes en la fe. Y dice: sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos o padecimientos, ¿verdad? Padecimientos o sufrimientos, es decir, todos estamos teniendo las mismas tentaciones, todos estamos teniendo las mismas, es lo mismo para todos, ¿eh? Todos tenemos un área carnal. El área carnal, que es la que quiere siempre pecar, la que quiere odiar, la que no le gusta perdonar. Esa es nuestra carne, conforme a la palabra de Dios. La que no quiere amar, perdonar, la que no quiere obedecer la palabra de Dios, someterse a Dios, la que no le gusta orar, la que no le gusta perder el tiempo leyendo la Biblia. Porque así es el área carnal, ¿eh? La carne se resiste. Jesús mismo lo dijo, estando como hombre: velad y orad, porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se resiste, pone resistencia, y es una lucha nuestra, una lucha personal que todo cristiano, por eso dice: sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, están teniendo que vencer la carne. Todos, todos, hasta pastores y todos. No crean que nosotros no, Sin embargo, dice el versículo 10, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Pero primero tenemos que resistir firmes en la fe. Si no, Dios no hará su parte, lógicamente. Dios nos esfuerza a nosotros. Y como decíamos del Salmos 91, el que habita al abrigo, es decir, el que está bajo la autoridad de Dios, a eso se refiere. No se imaginen ningún abrigo, por favor. Todo aquel que esté sometido a la autoridad de la palabra de Dios, es decir, todo aquel obediente cristiano, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es la sombra del Omnipotente? Es la protección de Dios a nuestro alrededor. El enemigo va a andar rondando y rodando, pero no se va a poder acercar.
Así es como nosotros mantenemos esa protección del Señor. Y Él quiere hacer esto en nosotros. Él quiere que estemos perfeccionados. En la Reina Valera nos dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos va a establecer como hijos, como siervos de Dios. Solamente así. Y recuerden las palabras de Jesús, Mateo 12:30. Podemos nosotros leer. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, el que no está conmigo, el que no está de mi lado, está contra mí, o sea, es enemigo. Imagínense, si Jesús vino a reconciliarnos con su Padre, la ira de Dios estaba sobre nosotros, nos dice. Ahí en Romanos 5 nos dice, bueno, que la ira de Dios éramos considerados enemigos de Dios, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, como está sobre el mundo. Por eso no podemos decir, Dios no me va a mandar al cielo. Pero Jesús vino a hacer esa reconciliación, pero Jesús diciendo esto: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge las bendiciones, los frutos espirituales, el crecimiento, todo lo deja regarse. Lo desperdicia, eso es desparramar. El que conmigo no recoge, desparrama o derrama, ¿no? Desparrama. Esto es que se pierdan todas las promesas de Dios, las bendiciones, los propósitos en una vida, en una persona, en alguien cristiano. Santiago 1:8 que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. Desde ahí viene todo. ¿Qué es doble ánimo? Quiero estar bien con Dios y al rato ya no quiero nada. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Excusas va a haber miles, ¿eh? Hay miles de excusas. Todos podemos decir, es que esto, es que el pastor esto, es que los hermanos esto, es que esa iglesia, es que esta otra iglesia, es que ahí esto, es que está lloviendo, es que el hombre de doble ánimo es inconstante. Jesús no dijo eso. Esto es lo que hace el enemigo. ¿Cómo destruye? ¿Saben qué es su palabra favorita del enemigo? Cuando nos dice, pobrecito, ay, ¿cómo vas a ir ahí si mira cómo te han tratado? Pobrecito de ti. Esa es su palabra favorita. Y la otra palabra favorita de él es lo que le dijo a Eva: no morirás, no te vas a morir si fallas tantito. Porque le funciona esto, ¿eh? Le funciona. Dice también 2 de Pedro 2:10, decíamos, ¿no? 2 de Pedro 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne, porque hay quienes son fanes de la carne, seguidores, pues, aquí dice, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Decíamos, las pasiones y los deseos mundanos o carnales. Pasiones y deseos que todos tenemos esas pasiones y deseos, todos tenemos concupiscencia, pero por eso nos dio dominio propio. Por eso decía, practiquen el dominio propio y así vencen toda concupiscencia.
Pero los que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian al señorío. Una vez le dijeron, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y después desprecian el señorío. También primera de Pedro 4, 17 y 18. Esto ya está iniciando prácticamente, ¿eh? Ya estamos en estos tiempos. De primera Pedro 4, 17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor no puede empezar el juicio por el mundo, tiene que empezar por su iglesia. Es tiempo que comience el juicio por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué buena pregunta. Si Él va a empezar por nosotros, su juicio, sus juicios. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque la vida de un justo, miren, para que unos no lleguemos a ser justos, ¿qué se necesita? ¿Qué es la justicia de Dios? Eso es una buena pregunta, ¿eh? Es vivir de acuerdo a su palabra nada más. Porque eso dijo Dios, esto es lo justo, nada más. Esto es justicia, su palabra. Si nos vamos a la derecha, andamos en injusticia. Si nos vamos a la izquierda, andamos en injusticia. Por eso dice aquí, si el justo con dificultad se salva, porque necesita obediencia completa una persona para ser considerada justa. Aunque claro, nosotros, Jesucristo nos regaló la justicia. Dice la palabra de Dios, para que Él sea el justo y al que justifica al que es de la fe de Jesús. También por fe es que recibimos la justicia como regalo. Nosotros. Entonces, pero si el justo con dificultad se salva, ahora nosotros debemos caminar en justicia. Así como la santificación. Ya somos santos nosotros. Jesús ya hizo su obra perfecta, pero la santificación es irse apartando, alejándose del pecado, consagrándose para Dios. También la justificación es lo mismo. Es crecer en obediencia, crecer en santidad, crecer en la palabra de Dios, el conocimiento, en cercanía con Dios. Nos trae justicia. Y esto crece, la justificación y la santificación son dos cosas que crecen. Aunque la palabra santo, cuando ya somos santos, eso no crece ni disminuye. Pero la santificación y justificación sí. Los justos dice que su luz era como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y le está hablando a la iglesia. ¿Cómo llega la impiedad a una persona? Impío es falta de piedad. Piadoso es todo lo contrario de impío, misericordia. Misericordioso es todo lo contrario de impío. ¿Qué es la misericordia? Es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? La misericordia también, la humildad también. Se trabaja para todo eso. El impío y el pecador. Aquella persona que decíamos desprecia al señorío, que anda en concupiscencia, en inmundicia.
Pero bueno, ¿cómo se vence todo esto? Es que eso es lo importante, a lo que debemos de enfocarnos. No debemos enfocarnos en que todos nos sintamos así culpables y que digamos, híjole, ya, o sea, como dicen los chavos, pues ya valió, ¿no? Ya reprobé. No. Dice Romanos 8:11, para empezar. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, porque si ha hecho habitar el Señor su espíritu en nosotros, sí o no. ¿Ustedes qué dicen? Depende de nosotros que Él haya puesto su Espíritu Santo. No, Él hizo la obra completa y perfecta. El Espíritu Santo dice la palabra que es un sello de propiedad de Dios. Y nosotros ahí se verá que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él lo va a hacer, esa es su obra de Él. Él quiere hacer esto en nosotros, vivificar nuestros cuerpos mortales. Dice el versículo 12 también, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se matan las concupiscencias? ¿Cómo se crucifica el cuerpo? ¿Cómo se acaban esas pasiones y deseos? Esa desobediencia que hay en nosotros todavía. Así. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Pero necesitamos, decíamos al principio, vivificar el Espíritu, que esté fuerte en nosotros. Que esté así que digamos, ya no quiero nada, Señor, estoy así como las damas el día de ayer, qué bárbaro. Uy. Todavía se les ve en su rostro esa alegría, ese gozo. Como dice la canción, hay un gozo que no puedo parar. Así se ven todas, qué bárbaro se ven. Bueno, dice también 2 Corintios 10:4. Seguimos esto. Esto va a terminar con el enfriamiento y la tibieza espiritual. Recuerden que Dios dice, más vale que seas frío o caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Es decir, Dios no va a soportar a una persona tibia. Entonces, por eso dice de esa manera tan fuerte, ¿no? Entonces, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas con las que peleamos no son carnales, no son con nuestras propias fuerzas, no son de que algo que podamos hacer nosotros humanamente, sino poderosas en Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando pidan algo, pídanlo en mi nombre. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Jesús dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad.
Jesús ahorita tiene la autoridad completa del universo entero, del mundo, del cielo, de todo. Ahorita. Por eso Jesús dijo eso. Su nombre por eso destruye toda obra del maligno. Las armas con que peleamos no son carnales. Eso significa milicia, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que debemos destruir? Decíamos, lo que pone el enemigo en los corazones de las personas. Esas son fortalezas. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué argumentos se han levantado contra el conocimiento de Dios? Un argumento es: Dios no existe. Dios es bueno, no te va a mandar al infierno. No moriréis, como le dijo la serpiente a Eva. Come del fruto del árbol, no moriréis. Miente un poquito, no moriréis. Esas son argumentos. Y nosotros, con esas armas poderosas en Dios, debemos destruir estas fortalezas y derribar todo argumento y toda altivez. Altivez es ese orgullo. Decía un hermano, ¿cuál es el primer pecado que existió? ¿Cuál creen que fue? El orgullo. El orgullo. Allí en el cielo se dio ese primer pecado. Cuando Lucero dijo: yo soy perfecto, yo soy precioso, yo quiero el trono de Dios. Y el orgullo efectivamente fue el primer pecado, derribando altivez. Y va a ser lo primero que va a querer poner en las personas. No, yo no necesito orar tanto. Bueno, y dice también, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos, llevarlos a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que nos venga. Es que quiero hacer esto, es que me enoja esto, es que lo... Llevando, así destruimos la obra del enemigo. Recuerden que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas de carne y hueso, sino nuestra lucha es contra principados. Los principados son entes que dominan, que tienen autoridad en las tinieblas, esos principados, y que llevan a rebeldía, llevan a perversión a las personas. Ahí en Efesios 6:12, ¿no? Las potestades son poderes espirituales de maldad que ellos quieren arrastrar a las personas a que haya una degradación en la humanidad, a que se aprueben leyes que son abominables a Dios. Esas potestades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y gobiernan en lugares específicos y no se quieren ir, y es una guerra para sacarlos, echarlos de esos lugares. Y eso les decía yo al principio. A veces, si viene enfriamiento y tibieza espiritual, es porque ya está en proceso una obra satánica ahí en las personas, en sus corazones, en sus vidas, a su alrededor.
ya está abierta la puerta para ellos, ya están oprimiendo otra vez a las personas. Esto es un principio básico en la guerra espiritual. Esos gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Las huestes en tiempos de Jesús eran unos 12,000. Las legiones, ¿no? Legión era unos 12,000, entre 6,000 o 12,000 soldados. Huestes eran el doble o el triple. Y así son muchísimos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque desde ahí operan. Por eso es el espíritu de la potestad del aire. Y recuerden, aire es igual que espíritu en la Biblia, ¿eh? Viento, aliento, todo eso es espíritu. Espiritualmente quieren reinar y gobernar en una persona. Pero nos dice Santiago 4:7 algo muy importante. ¿Cómo los derrotas? Santiago 4:7 dice: someteos o sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cómo dice? A ver, en la Nueva Versión Internacional. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Obediencia a su palabra. Si Jesús nos dijo que tenemos que orar, que velar y orar para no caer en tentación, un descuido y caemos en tentación. Esto es lógico, porque Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Un descuido nada más, dejamos de ir a la iglesia, dejamos un estudio bíblico, dejamos de orar, dejamos inmediatamente. Y el enemigo lo sabe cuando dejamos algo de Dios, dejamos la obediencia, el sometimiento. Por eso es un sometimiento. Someteos pues a Dios. Y después de someternos, resistir toda tentación del enemigo, y él no le quedará otra que correr, que huir. Bueno, seguimos porque nos está dando la palabra las armas para combatir la tibieza y el enfriamiento espiritual. Primera de Pedro 2:11 también. Clarísima la palabra de Dios, ¿eh? Amados, yo les ruego. Imagínate que nos tenga que rogar. Pero sí, lo dice así: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Ustedes no son de aquí, son extranjeros, son peregrinos, van de paso. Les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En pocas palabras, los deseos carnales destruyen toda obra de Dios que Él hace en nuestra alma. Vino a poner en libertad a los oprimidos, a los cautivos, y vino a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Y el corazón es el alma. Absténganse de esos deseos carnales, como el odio, por ejemplo, como la falta de perdón. Toda la obra, la palabra de Jesús nos habla de una obra de perdón, de ser misericordiosos, de amar. Ámense los unos a los otros. Cuando no podemos eso, es porque estamos batallando. Y son deseos carnales los que impiden perdonar, amar, bendecir y cambiar. Porque también esa es otra cosa. ¿Por qué no cambian las personas?
porque se dejan vencer por los deseos carnales, los cuales batallan contra el alma. Porque todo cambio, todo el nuevo nacimiento, todo lo que se hace en la obra de Dios, convertirse, conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse, eso era lo primero, ¿no? Convertirse es cambiar, ser una persona nueva, diferente, completamente, que la gente se admire. Eso es una persona convertida y cambiada. Pero si todavía estamos con deseos carnales, van a estar batallando contra nuestra propia alma. Y va a haber destrucción, matar, robar y destruir. Pero por eso nos dice, es el tiempo de levantarnos, someternos a Dios, resistir y el diablo huirá. Venceremos estos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Segunda de Timoteo 4:18 también. Tengo muchos versículos todavía, pero me voy a dar prisa a ver si alcanzan todos. Segunda de Timoteo 4:18. Dios, esto es lo que quiere. Esto es el deseo de Jesucristo desde que vino a la tierra. Desde que Dios envió a su Hijo, este fue el deseo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pero si queremos, porque Dios sigue dándonos a escoger siempre. Te doy a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Órale, escógele. Nos sigue dando a escoger. Pero si escogemos, si nos sometemos a Dios, si resistimos, si nos abstenemos de deseos carnales que batallan contra el alma, el Señor nos librará de todo mal, de toda obra mala del enemigo, lógicamente, y nos preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. También segunda de Tesalonicenses 3:3 al 5. Rápido me voy, Contamos con Él siempre. Contaremos con Él siempre, con el Señor. Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Él quiere afirmarnos. Él por eso le dijo a Gedeón estas palabras, ¿no? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón andaba escondiendo comida en las cuevas y ahí se iba a esconder él cuando viniera el ejército de los madianitas. Pero Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Después que se fue el ángel de Jehová, dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, tocó el shofar y se juntaron con él las tribus. Y pudo derrotar al ejército con 300 hombres. Ustedes ya conocen la historia, pero por eso dice, Él quiere afirmarnos, afirmarte como un cristiano verdadero, como un guerrero del Señor. Él es fiel y lo hará. Él quiere afirmar y guardar de todo mal. Y dice el 4 también, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Yo sí tengo confianza respecto a ustedes, hermanos, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Así les decía Pablo. Ustedes harán lo que les dijimos, lo que les enseñamos. Y dice el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Qué precioso, ¿eh? Imagínense, el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a esperar pacientemente y fortalecido a Cristo. Esto es lo que debe de estar haciendo la iglesia, y no una iglesia débil, sino una iglesia fortalecida.
Preciosos versículos, ¿verdad? Colosenses 1:10 también, en adelante. Esto es lo que quiere el Señor. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Esto deberíamos de preguntarnos. ¿Andamos como es digno del Señor? ¿O no andamos? Porque nosotros lo sabemos, ¿eh? ¿Ando o no ando como es digno del Señor? Agradándole en todo. No un ratito. No el domingo y ya. Agradándole en todo. Ese es un esfuerzo que todo cristiano debe de poner de su parte, ¿verdad? Entonces, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Estaré llevando fruto en toda buena obra? Recuerde que nos creó para que andemos en buenas obras, las cuales preparó de antemano. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Sigo leyendo la palabra. Pero decía Santiago, ¿no? No sean nada más oidores de la palabra, engañándose a ustedes mismos. ¿Para quién es el mal? ¿Para quién es el engaño? Para nosotros mismos, cuando nada más somos oidores de la palabra y no hacedores. Y dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder. El Señor nos dio nada más un poquito de poder. No nos dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Qué fue lo que más nos dio? Autoridad el Señor. No nos dejó así nada más que así de sigamos la iglesia, no. La potestad que a Él le ha sido dada, dice, con esa potestad vayan y hagan discípulos. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. No es nuestro poder, ¿eh? No es que digamos yo puedo y yo, no, jamás. Por eso el poder que usamos es el de Él. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Hay límite? Les pregunto yo, en ese poder, en esa potencia de su gloria, ¿hay límites? No los hay. ¿Pero para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Es decir, más crecimiento, que sigamos adelante, más fortaleza, para toda paciencia, para que estemos pacientemente esperando al Señor. Y dice el 12, con gozo. Un cristiano gozoso es un cristiano que está lleno del Espíritu, ¿eh? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia es allá arriba, solamente está reservada para los santos en luz. Los hijos de luz también. Los que andan en la luz, los que aborrecen ya las tinieblas, el pecado, la maldad y todo eso, ¿no? Esa herencia nos hizo a nosotros aptos. Que nosotros regresemos a las tinieblas, ¿creen que vamos a recibir esa herencia? No. Y dice el 13 también, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta obra la hizo Dios. Nos libró de las tinieblas, del poder de las tinieblas y nos metió al reino de su amado Hijo, es de los santos en luz. Y que nosotros querramos estarnos regresando. Que porque se nos antojó. ¿Por qué se regresarán a las tinieblas, a la potestad de las tinieblas? Pues porque no están firmes, no están perseverando, ¿no? Bueno, Efesios 3:17 también, con esto vamos a terminar.
Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Hallará el hombre, el Hijo del Hombre, fe en la tierra? ¿Cómo habita Cristo en nuestros corazones? Por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, me voy a detener aquí, arraigados y cimentados en amor. Recuerden Mateo 24, 12 y 13 dice, por haberse multiplicado la maldad. En aquellos días, en los últimos tiempos, o sea, ahorita, por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué se va a multiplicar la maldad? Porque el enemigo va a estar como nunca antes, como león rugiente, rondando. Porque va a estar esos principados, potestades, esos gobernadores de las tinieblas, van a estar gobernando. ¿De quién depende que ellos sigan gobernando? De la iglesia. Si es una iglesia que no ora, que no intercede a favor de la tierra, se van a estar dando su festín los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero si la iglesia está en oración, en intercesión, está fuerte, está firme, no van a poder hacer nada ellos, porque la autoridad, ¿a quién se lo dio? El Señor. A nosotros, sobre toda fuerza del enemigo, a su iglesia, a los que creen y a los que quieren. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo les decía, no es el amor de que nos amemos unos a otros, es el amor a las cosas de Dios, el amor a seguir adelante en la iglesia, a ese amor se refiere. Porque el amor entre nosotros no afecta que haya mucha maldad ahí. Jesús dijo, si hasta los publicanos, los gentiles se aman, cuando Él dijo, no, amen a sus enemigos, porque si aman a sus amigos, ¿qué demás hacéis? Dice, ¿no hacen lo mismo también los pecadores? Aman a sus familias, a sus amigos, no, de eso no depende. Es el amor a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Por eso decimos en Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así debemos estar. ¿Qué cosa es arraigado? Prácticamente es encerrado, ¿no? Agarrado. Los arraigos en la ley, arraigos domiciliarios, es personas que no pueden salir de su casa. Agarrado, amarrado, ¿no? Atado, eso es. Así debemos de estar bien arraigados y cimentados en amor. Y dice el 18, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso nosotros debemos de conocer de Dios. Eso ya debemos de conocerlo. Un cristiano verdadero lo hace. De conocer, de comprender con todos los santos, con todos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el 19, porque aquí no se detiene, es una coma, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez que lleguemos a ser llenos de toda la plenitud de Dios, se acabará toda maldad. Se saldrán todo lo malo que haya. Y podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos de ser.
nosotros debemos de procurar ser llenos, llenos. Como dice Colosenses 2:8, ustedes lo recuerdan. ¿Cómo llegamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios? Dice, nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El siguiente, porque en él habita, ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando recibimos a Cristo, recibimos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la plenitud de la deidad. Y el siguiente versículo, y ustedes están completos en Él, ya no necesitamos más, que es cabeza, ¿qué? De todo principado y potestad. Se cumple lo que nos dice Romanos 8, ¿no? Romanos 8:38. Estos ya no los tengo acá, pero por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ahí están esos, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no nos van a poder hacer ni cosquillas, pero necesitamos estar llenos de toda la plenitud de la deidad. Amén. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos avivas, nos llenas. Queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad que habita en Cristo, corporalmente en Cristo. Gracias, Señor, porque tú le dices a tu iglesia hoy, levántate, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y seamos nosotros sensibles a tu palabra, Señor. Que estemos bien cimentados, bien arraigados, bien firmes. Que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, de tu palabra, fortalecidos con todo poder. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a tu iglesia, que fortalezcas a tus hijos, a tus siervos, porque son a quienes el enemigo quiere destruir. El enemigo sabe que si derriba a un siervo de Dios, gana ventaja en las demás personas. Por tanto, que estemos despiertos, porque tú apareciste, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quita, Señor, por favor, toda ceguera espiritual. Quita, por favor, Señor, toda cautividad, toda opresión, toda tristeza, todo desánimo.